aeronáutica mundial. Bueno, tenemos que cayó finalmente en Salta este tipo que en principio fue el que mató al turista británico en la Puerta del Faena, parte de una banda muy compleja, integrada por argentinos y por venezolanos, que tenían directamente inteligencia dentro de Seiza, ¿no? Este tipo cayó en Salta, Eduardo Lozano Azuaje, 21 años, venezolano, alias Cachete. Se estaba fugando, lo agarraron en Salta. A mí me llama la atención siempre el éxito, entre comillas, que tiene gran parte de la Argentina en detener finalmente a los autores de grandes crímenes, pero siempre después que lo cometen. Sí. ¿Viste? Ocurre un crimen de esta magnitud que tiene una gran repercusión, en este caso local y por supuesto en este caso internacional, y los tipos caen en 10 minutos. Yo le traté de preguntar esto ayer a Diego Santilli, ¿por qué ocurría esto? Porque, a ver, ¿qué? Tenían información, evidentemente, del comportamiento de esta clase de bandas. Bueno, finalmente lo agarraron en Salta en un ómnibus intentando fugarse de la Argentina. Como siempre ocurre, hoy tenemos el balance del año en materia educativa, no llegamos a los 180 de clase ni cerca. Como siempre. La Argentina se postula cosas simples que por supuesto nunca puede cumplir. Bueno, tenemos algunas noticias judiciales, creo que tenemos 3 o 4. La primera es la propuesta del gobierno de llevar al juez Rafecas a la Procuración General de la Nación. Esto es la jefatura de los fiscales de la Nación. Es un cargo clave en el ámbito judicial, equivalente casi poco menos con juez de la Corte. El cargo está relativamente vacante después de la designación de la señora Gil Carbó y su posterior renuncia. El presidente Macri puso a alguien que no llegó a consolidarse en el cargo, pues no tuvo aprobación del Senado, y ahora será Rafecas eventualmente responsable. También será designado como titular de la Oficina Anticorrupción el fiscal Félix Kraus. Yo no lo conozco, pero dicen que es uno de los fundadores del grupo Justicia Legítima, ¿Ah, sí? que es un grupo judicial de carácter, digamos, cuasi partidario o militante. Militante. Bueno, después tenemos a la ministra de Salud de Seguridad, la señora Sabina Frederick, que acaba de plantear que no quiere que los policías porten armas fuera del horario de trabajo. Esto podría ser razonable considerando que muchos policías mueren como consecuencia del uso de armas fuera del horario de trabajo. Viste que los asaltan y como el tipo es un policía y está armado, lo matan. Ha pasado muchas veces, puede ser una medida razonable. También dijo que va a revisar y eventualmente a prohibir o ser utilizadas en circunstancias muy especiales las pistolas Taser, que generaron una gran controversia, siendo que son bastante más, entre comillas, inofensivas que 4 disparos de 45, pero por una cuestión, digamos, de carácter político, digamos, ideológico, eso tuvo una gran polémica. Estamos bastante claros que es más razonable, en una circunstancia extrema, utilizar una pistola Taser y no a fusilar a una persona en la calle con una pistola 45. Pero bueno, evidentemente las cuestiones ideológicas tienen tanta sensibilidad en Argentina que llevan a estas medidas. Y finalmente tenemos al señor Echegaray, el ex titular de la AFIP, que ha apelado, como igual que el gobernador Kicillof, a la noción del lawfare para considerarse un perseguido político. Yo entiendo que todos podríamos eventualmente acogernos a esta noción del lawfare ante cualquier posibilidad, una multa de tránsito, un problema con tu jefe, un delito menor, un hurto. Ok, entonces cuando te acusan, uno exhibe la condición de víctima del lawfare para considerarse un perseguido y zafar de las garras de la justicia. Bueno, el espectáculo que se le ofreció a la UTA fue gravísimo, obviamente gravísimo, porque detrás del tema de la UTA hay muchas cuestiones que tienen que ver con los sindicatos y con la política. Y como ustedes bien saben también, el mundo del transporte en la Argentina es bastante oscuro, ¿no? Siempre metido en cosas raras, con todo el mundo de los subsidios, todo muy opaco, ¿no es cierto? Hay muchas explicaciones a hacer de hoy, todas básicamente coincidentes, respecto de qué fue lo que pasó ayer en el gremio de la UTA, que ojalá no sea un anticipo de confrontaciones gremiales clásicas del peronismo. Yo encontré que la explicación, que duró 1 minuto y algo, que dio anoche en su programa Odisea Argentina el señor Carlos Pañi, es bastante elocuente para entender lo que está pasando en el contexto de los gremios del transporte en la Argentina. Lo escuchamos. El loteo del gabinete tiene otras consecuencias, y una de ellas, en alguna medida la estamos viendo en el conflicto que en este momento hay en la Unión Tranviaria Automotor, en UTA,
donde hay una guerra campal, donde tiene que intervenir la policía, el sindicato físicamente tomado, y Roberto Fernández diciendo: si siguen entrando los mato a fierrazos. Roberto Fernández es el titular de la UTA gracias a que el gobierno de Macri, desde el Ministerio de Trabajo, tomó medidas para deslegitimar e impedir que la oposición de Fernández, que son los que ahora le toman el gremio, le ganen la elección interna. Hay también un conflicto por la conducción del Ministerio de Transporte. Ahí está un hombre de masa, Mario Meoni, que tendría que haber puesto, y este era el sueño de Moyano, como segundo a Guillermo López del Punta, que era el hombre que Moyano quería como primero. Pero bueno, se resigna a que sea el segundo. Pero Meoni no lo pone a Guillermo López del Punta, el hombre de Moyano. Pone al abogado de Roberto Fernández como jefe de gabinete del Ministerio de Transporte. Moyano está queriendo tomar también él el Ministerio de Transporte. Y esto explica el conflicto que hay hoy en UTA. Es una disputa por el control de este ministerio clave que ahora desata un paro en el transporte. Bueno, detrás de este problema está la gran pregunta. ¿Sirve este loteo del gabinete entre distintas facciones del Frente de Todos, de un gobierno que aparentemente también está descentrado, con una vicepresidenta con un poder extraordinario? Bueno, estas son preguntas que se debe estar haciendo Alberto Fernández esta noche, donde tiene ya sobre la mesa, gracias a sus amigos sindicalistas, el primer conflicto, que en el fondo es entre los gordos y Moyano. El problema es la confianza, y para saber si hay que confiar, muchos preguntan quién manda. Bueno, muy bien. Y después tenemos finalmente el hecho de que hoy a las 10:30 de la mañana va a hablar Martín Guzmán, dentro de menos de una hora exacta, el ministro de Economía, que se supone que va a presentar formalmente un paquete de medidas. Esto va a incluir, por lo que sabemos hasta ahora, el bono a los jubilados, con una suspensión de la reforma previsional, pero con un bono de 10.000 pesos en 2 cuotas de 5.000 para jubilados y un bono de 2.000 pesos para los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Tenemos además una reducción de 8% en el precio de los medicamentos que anunció ayer el ministro Ginés González García, y el lanzamiento eventualmente hoy del plan alimentar, que es el plan de una tarjeta que se propone luchar contra la pobreza con una serie de subsidios de acuerdo a la condición de la persona que recibe la tarjeta. Fuera de esto, se supone que va a incluir un aumento de retenciones, que va a ser inclusive pedida al Congreso, para todo el sector de exportaciones agropecuarias, un impuesto o una tasa a los consumos con tarjeta en el exterior o con tarjeta en bienes que se consumen desde Argentina pero se facturan en el exterior, como por ejemplo Netflix o Spotify u otros servicios por el estilo. Un aumento significativo al impuesto a los bienes personales, esto es un castigo al ahorro, con énfasis en las cuentas o bienes que están en el exterior de la Argentina, una tasa de retiro al efectivo por parte de empresas cuando van al banco a sacar efectivo. Bueno, obviamente ya está anunciado esto, y creo que esto fue por decreto, la doble indemnización por 180 días, la suspensión del pacto fiscal, que ayer por otra parte el presidente Fernández lo acordó con algunos gobernadores, que por supuesto implica no un aumento de impuestos, pero sí un freno en su baja, ¿no? Ahí estaba incluido la reducción del impuesto en los ingresos brutos, a cambio de cosas que los gobernadores recibieron de parte del gobierno anterior. Entonces ahora los gobernadores se quedaron con lo que les dio Macri, pero ahora que se fue Macri, sacan la reducción de impuestos que debían ejecutar este año, los famosos ingresos brutos en las provincias. Y después también lo anunció el presidente, creó el congelamiento de tarifas por los próximos 6 meses, desmintiendo a su propio jefe de gabinete, que había anunciado horas antes que no iba a haber ningún congelamiento de tarifas. Bueno, se supone que es el paquete que va a ser presentado en el día de hoy, que por supuesto en ningún caso puede ser considerado un plan, ¿no? Esto es, bueno, una especie de parche de emergencia que debe proponerse llegar a fin de año con algún nivel de alivio para algunos sectores y castigo para otros. Ahora, plan es otra cosa, ¿no es cierto? Y a mí me da la impresión de que hay aspectos centrales de la cuestión argentina, esencialmente el problema de la estanflación, esto es el nivel de actividad que está por el piso, y el problema de la inflación, que no están contemplados en este paquete de medidas, y que el gobierno está eventualmente perdiendo un muy valioso tiempo
para enfrentar el problema central que tiene el país, que es justamente la combinación de tantos años entre recesión e inflación.